5. Si bien está de fondo y ustedes lo quieren buscar, lo pueden buscar cuando yo vea que estamos y no se escucha. Ahora no se escucha más, hoja, porque tienen todo el teléfono celular, así que confío en que ya estamos todos ahí. Ahí está. Muy bien, muy bien. Los más jóvenes tienen Biblia. Capítulo 5, versículo 1 del segundo libro de Samuel. Dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel, al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Versículo 4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, 7 años y medio, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá, o sea, el reino unido. Ya venían con problemas de reino dividido desde antes. Contexto, un poquito vimos antes. Saúl muere en el capítulo 31 del primer libro de Samuel. Se me mezclan Samuel y Saúl, así que si en algún momento me equivoco es un fallido. Muere, cae en batalla, muere él con Jonathan y 2 hijos más, como veíamos anteriormente. Y sucede un clima político complicado. El reino queda dividido, queda Isboset, como veíamos, en el norte, ahí puesto por Abner, y David queda en el sur, en Hebrón, administrando todo lo que era la tribu de Judá. Veíamos también anteriormente lo que significaba Isboset, el origen de su nombre, que era un rey, no quiero decir la palabra payaso porque es muy fuerte, pero era un rey títere, puesto ahí, sostenido por Abner, el general. Este detalle es importante. Y llegamos al capítulo 5, perdón, en el capítulo 2 del segundo libro de Samuel, David es coronado rey sobre el reino de Judá, sobre la parte sur, y llegamos acá al capítulo 5. Sí, dice que van todos los ancianos. Remarco todos porque estaban incluidos una tribu muy especial que la nombramos también hoy, que son los benjamitas, de donde venía Saúl. Quien en el primer libro de Samuel, creo que el capítulo 22, Saúl le hace un reproche muy grande, como diciendo, a ver si el hijo de Isaí, refiriéndose a David, le va a dar las tierras y los viñedos que le doy yo para que trabajen. Tengan piedad de mi alma, le dice Saúl. ¿Quién va a tener de mi compasión y me revele lo que el hijo de Isaí? O sea, ya venía un poco caldeado el asunto entre las diferentes tribus y Saúl y la tribu de Benjamín misma, que era de donde él venía, o sea, lo conocían de chiquito. Poco de contexto, nomás. 18 años tenía aproximadamente David cuando le pega el ondazo a Goliat y es perseguido por Saúl durante mucho tiempo hasta llegar a ser rey. David sabía que iba a ser rey, se lo había dicho Samuel, pero ¿cómo llegó a estar preparado para ser rey? David, todavía no pasó. ¿Cómo llegó David a estar preparado para ser rey? Fue a la Universidad de los Reyes de Israel o de Medio Oriente y obtuvo un PhD, una maestría en rey, se educó en leyes. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la transición y el camino hacia este capítulo 5 donde llega esa reivindicación pública? Que todos lo hacen y lo reconocen de manera unánime como líder. ¿Cómo fue? Y ahora sí, si querés, segunda. Ahí va. Paramos acá un poquito. Uy, perdón. Llegó la hidratación. Esto está bueno entenderlo.
Tuvo guerra entre las dos casas durante mucho tiempo, un periodo de guerra civil hasta que se unificó el reino. David, rey sobre todo Israel. ¿Sí? Muere Isboset de una muerte fea, muere decapitado. Y lo lindo también, asterisco en esta historia, la gente que le va a dar la buena nueva a David de la muerte de Isboset, diciéndole, che, se murió Isboset, el hijo de Saúl, vamos a festejar. David dice, pero vos estás loco, ¿cómo voy a festejar la muerte del hijo de uno que fue ungido por Dios? Y mata a los mensajeros. La lealtad de David hacia quien lo había perseguido durante años. Siguiente diapositiva. ¿Sí puede ser? Ahí va. Acá tenemos un poquito, Ángelo dice que a mí me gustan estas cosas. Cómo se lo nombra a Isbaal en Crónicas, cómo se lo nombra en Samuel. A mí me gusta hacer mucho énfasis en lo que son los nombres de las personas porque no están puestos al azar. Siguiente diapositiva. Emma. Emita. Ahí va. ¿Cómo fue formado el rey? Primer cuestión. ¿Cuál fue el camino, cuál fue la escuela que transitó David? ¿Cómo fue la formación del rey? Acá decíamos, a la corta edad de 18 años aproximadamente, David empezó a atravesar experiencias súper traumáticas, muy traumáticas. Sentía, piensen esto, David fue llamado por, Samuel le dijo, vas a ser rey, vas a ser ungido rey, y todo comenzó con el pie derecho. Primera intervención de David, ondazo a Goliat, lo mata. Héroe nacional. Saúl mata a los miles, David a los 10.000. Bien, todo va viento en popa. Saúl dice, vení a mi corte, dale, te presento a mi hija. Creo que Mical, creo que era la hija. Te vas a casar con ella. Viene todo viento en popa, genial, sí. Es la confirmación de que el llamado de Dios es, y veo, y de repente se empieza a poner, como dice, se empieza a poner complicado el asunto, espeso. Empieza a haber atentados hacia su persona, asesinatos de personas que interactúan con él, los sacerdotes en la ciudad de Nob, no de New de Nob. Tiene que fingir demencia al punto de humillarse como persona ante el rey de los filisteos, después vamos a ver eso. Es traicionado por las personas que ayudó, los ciudadanos de Keila lo entregan, y vive de cueva en cueva en el desierto, esquivando escorpiones y serpientes. De repente todo cambia para David, a la edad de 18 o 20 años. Siguiente diapositiva, si puede ser. Y empieza la escuelita de Dios, la formación del rey, el posgrado en realeza que hizo David. Samuel 19:10 dice, y trató, ¿qué dice? Saúl de clavar a David en la pared con una lanza. Primer atentado. 19:11, Saúl envió mensajeros a la casa y ahí lo salva la mujer. Dice, mira, si vos no te vas, la misma hija de Saúl, si vos no te vas, mi viejo te va a matar. Ahí tienen el versículo. Samuel 23:8, y convocó Saúl a todo el pueblo a la guerra para descender a Keila a fin de cercar a David y sus hombres. Todo cambió meteóricamente para David. Ayer era un héroe nacional, me quería el rey, me presentó a su hija, me querían todo, y hoy tengo que estar escapándome por mi vida. 18 años. ¿Vos cuánto tenés? 16. En 2 años te empiezan a perseguir para matarte. David pasó de ser un intento aislado, fíjense, de clavar a David con una lanza, a ser enemigo público del Estado. Todos los recursos del Estado puestos a disposición de eliminar a David. David tiene que ser eliminado. No lo digo yo, lo dice 1 Samuel, creo que 23, cuando David escapa y llega a la ciudad de Nob, donde están los sacerdotes, había un edomita ahí, informante del rey. El edomita se llamaba Doeg, que es quien después a la postre vamos a ver que termina matando a los 85 sacerdotes y su familia. Fíjense este detalle. Saúl no confiaba ni en sus propios paisanos, porque el informante del rey era un edomita. ¿Alguien recuerda de dónde vienen los edomitas? ¿De dónde? Hay una interesante profecía contra el monte de Seir en Abdías. Lean Abdías, esos libros a veces que quedan olvidados en el Antiguo Testamento. Leanlo. Que el pueblo enemigo de toda la vida, de las extrañas, le dio una espía a Saúl. Saúl se fiaba de ese tipo de gente.
Y si se fiaba de ese tipo de gente, evidentemente también le daba libertad de acción. Bueno, podés ser espía si no podés hacer nada. Así de desvariado estaba Saúl. Empezó a poner el nombre de Baales a sus hijos, empezó a delegar la confianza en un edomita, y ya los propios paisanos tampoco los querían. Siguiente diapositiva. David empieza a ver que todas las personas que interactuaban con él de alguna manera u otra terminaban muertas. Lo que veíamos acá. Los sacerdotes. ¿Se acuerdan esa escena? Es citada por Jesús cuando los discípulos de Jesús juntan espiga en el día de reposo y dijeron, che, tus discípulos juntan espiga en el día de reposo. Y Jesús le dice, David tuvo hambre, huyendo, y le tuvieron que dar el pan consagrado. Bueno, es esta escena de acá, que David escapando de Saúl, hay un detalle cuando David llega y habla con los sacerdotes. Samuel 23, sí, 22 y 23, léanla, la historia está buenísima. Llega David y cuando lo recibe Ahimelech, el sacerdote, le dice, ¿qué estás haciendo acá, David? David le dice, no, estoy en una misión del rey. No lo quiere comprometer al sacerdote. No le está diciendo, estoy huyendo porque me van a matar. No, estoy en una misión del rey, mis muchachos se abstuvieron de mujer, no tuvieron relaciones sexuales, podemos comer el pan consagrado. Y Ahimelech le da el pan y huye y le dice a Ahimelech, ten cuidado porque está cerca de los filisteos. ¿Te acordás que vos le mataste a Goliat? Y el rey va a procurar matarte, por eso él después tiene que fingir demencia para que no lo maten. Todo esto pasó a la corte de 18 años, 20 años. Y David empezó a sentir, ya no que soy un objetivo yo, sino con lo que yo toco queda radioactivo, soy como el plutonio. Y vieron que hay como una animación de que cuando nadie quiere estar con una persona, cuando va caminando se van alejando todos. Esa era la sensación quizás de David. Si bien en una de las cuevas muchos de sus familiares y sus amigos se unen a él y empieza a formar un ejército, él va un grupo de gente importante, él va juntando adeptos en las cuevas, no en las plazas, ni en las cámaras de televisión. Por debajo va juntando. Esa sensación, me quieren matar, soy un objetivo del Estado, me quieren eliminar, estoy radioactivo, nadie quiere estar conmigo. Siguiente diapo, si puede ser. ¿Me va a pasar la otra? Ahí va. También tiene que pasar de ser ese valiente guerrero que mata a Goliat a tener que fingir demencia y quebrar el ego de una manera enorme delante de el rey de los filisteos, de Aquis. Dice, David tomó en serio estas palabras, la advertencia de Ahimelech, el sacerdote, y temió grandemente a Aquis, rey de Gat, y se fingió demente ante sus ojos y actuaba como loco en medio de ellos. Escribía garabatos en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva le corriera por la barba. Interesante esto. ¿Alguno vio Peaky Blinders? Bueno, tampoco se pierde mucho, pero Thomas Shelby, que era el jefe líder de la banda, que era un hombre que se llevaba al mundo por delante, va encontrando gente de su calibre y en muchas ocasiones tiene que fingir demencia. Y vos cuando ves a alguien tan poderoso, a alguien con gloria y con renombre, andar arrodillado o tener que chorrear baba, parecer un loco, parecer un mendigo, parecer un croto, simplemente para que no te maten, mientras vos sos un paria al que nadie quiere, porque nadie te quiere porque estás radioactivo, lo que tocas se muere, te rompe el ego. Entonces, ¿qué escuelita es esta de Dios para prepararme para ser rey? Yo pensé que me iban a enseñar de leyes, de protocolo, tenedores, cubiertos, cuántas copas tengo que tener. Y sin embargo, Dios, ¿qué hace? Me puso un tipo que me tira lanzas. Mi esposa me echa de mi habitación, pero no porque no me quiera, sino porque me van a matar. Me quedo sin ver a mi esposa, Mical. Estoy huyendo. Me tengo que alejar de mi mejor amigo Jonathan. Me mandan al desierto, voy saltando de cueva en cueva. Con quien me relaciono lo matan. Entonces, ¿qué precedente queda? Che, no hablen con David porque son carne de cañón. Y de repente llego al límite del reinado de Israel y me topo con los filisteos, a quien yo le maté a su principal campeón. ¿Y qué van a querer hacer? ¿Me van a querer colgar? Y bueno,
tengo que empezar a caer en desgracia, tengo que fingir demencia, chorrear saliva, tiene que humillarse en cierta manera. Salmo 56:6 dice, tú has tomado en cuenta mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿acaso no están todas en tu libro? ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Alguien se acuerda? Que el Señor enjugará toda lágrima. ¿Qué dice David? ¿No están acaso todas mis lágrimas en tu libro? Dice en uno de los salmos, que no recuerdo cuál era, regué mi lecho de lágrimas en las noches, dice David. Creo que todos, acá donde hemos pasado por momentos de dolor, o sentimos que nada nos salía, o sentimos, Señor, vos me llamaste a esto, todo empezó bien y de repente se complicó. No a este nivel, gracias a Dios nadie me tiró una lanza, y nadie ha muerto por mi culpa, que yo sepa. Pero ¿cuántas veces hemos regado de lágrimas nuestro colchón, nuestra almohada? Nos hemos sentido quebrados en el ego porque hemos tenido que tragarnos el orgullo sabiendo de que no habíamos hecho nada malo. Y Dios, qué consuelo es saber que Dios lleva, no están todas en tu libro. Eso Dios enjugará cada lágrima. Es cuando estemos delante de Él, es decir, yo recordé ese día que vos pasaste por esto. Obvio que lágrimas con causa e inocencia. Si nos mandamos una macana y estamos pagando el error, bueno, ahí está. Pero cada lágrima derramada, teniendo nosotros razón, o inocentemente nosotros, cuando estemos delante del Señor va a decir, hey, tranquilo, yo lo vi, yo estuve ahí, yo quería que vos sepas de que un Dios de consolación no aparece en la felicidad, aparece en la angustia. Y ahí estaba David. Los salmos de David en el desierto, escritos en la cueva, los mejores salmos vinieron de ahí, cuando David estaba quebrado, porque necesitaba a Dios formarlo en la escuelita. Siguiente, puede ser, siguiente diapo. Ahí está, esta me encanta. David se va moviendo por toda esta zona, escapando de Saúl, y en la escapada de Saúl, él libera una ciudad de los filisteos. Fíjense, creo que es capítulo 23, la ciudad de Keilah. Dice que David consultó a Dios y dice, Señor, ¿debo subir a Keilah para liberar la ciudad? Y el Señor le dice, subí. Va, libera la ciudad de los filisteos, o sea, los salva porque los filisteos estaban haciendo una masacre, él y sus hombres, y se refugia en esa ciudad. ¿Cómo le paga esa ciudad de Keilah, los ciudadanos de Keilah? Lo entrega. Y ahí fíjense después, si alguna vez estudian los atributos de Dios y la omnisciencia de Dios, hay un versículo muy chiquito, pero muy revelador, donde David ve que lo están por entregar y le dice, Señor, ¿me entregarán los ciudadanos de Keilah a manos de Saúl? Y el Señor responde, sí, te entregarán. Y después, no, él no termina en las manos de Saúl. Y ahí se puede ver, se los dejo, la omnisciencia de Dios, de que muchas veces dice, sí, te entregarán, pero no termina sucediendo. Investíguenlo, si quieren en algún momento lo hablamos debajo del púlpito. Me gustó, escuché una predicación de Francisco Lacuado donde ese versículo era claro. Seguimos, dice, ¿me entregarán los ciudadanos de Keilah? Sí, te entregarán. Y tiene que huir David de ahí. Y ahí escribe ese hermoso salmo, Salmo 54:3. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Seguimos en la escuelita de Dios. Yo te voy a enseñar, David, a luchar por tu vida. Yo te voy a enseñar de que muchas veces va a haber situaciones injustas donde gente va a morir al lado tuyo. Vos tenés que templar tu carácter. Vos tenés que aprender que va a haber mucha gente a la que vos vas a obrar bien y te van a pagar con mal. La deslealtad. Siguiente diapositiva, si puede ser. Y vas a aprender a, como dijo Jesús, las aves tienen guaridas, las zorras tienen guarida y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Viviendo de cueva en cueva. La realidad de David. David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. De ahí vinieron muchos salmos. Se le empieza a agrupar gente a favor de él. David se encontraba en el desierto de Sif. He aquí David estaba en el desierto de En-Gadi. Se la pasaba huyendo.
escapándose. Me hace recordar Mefiboset, cuando se tuvo que escapar del lío del capítulo, creo que 2 del segundo Samuel. Siguiente diapositiva. Viviendo de cueva en cueva, ¿cuál era la actitud de David? Ten piedad de mí. Fíjense, Salmo 57, 1, 4 y 7, búsquenlo. Quiero que lo leamos, porque es un hermoso salmo. 57, 1 y 4 y 7. Es poquito. Dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé. Versículo 4. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Fíjense cómo empieza el título del salmo. Dice: al músico principal no destruyas, Mictán de David, cuando huyó de delante de Saúl en la cueva. Mi corazón está dispuesto. En el medio de hombres que vomitaban llamas, como dice acá, sus dientes son lanzas que lo buscaban para matar, él que dice: exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Qué carácter el de un muchacho de 20 y algo recién, porque si subió al trono recién con 30, a los 20 y pico Dios estaba formando un hermoso rey, conforme a su corazón. El Salmo 63 dice: oh Dios, tú eres mi Dios. Vamos a buscarlo. 1 al 6. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Para poder ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá, dice acá el título de la Biblia. En el desierto. No decía: loco, acá no hay agua, como los israelitas en el desierto. Acá no hay agua, me muero de hambre, estoy esquivando escorpiones, me atacan las víboras, un sol, mirá cómo estoy lleno de llagas. No, menos quejoso. Un ejemplo de masculinidad también el de David. A meterle onda, a meterle actitud, a alabar a Dios. Y los mejores salmos de David vinieron del desierto. Siguiente diapositiva. Aprendizaje. Este salmo me encanta, que creo que este salmo fue el que disparó este mensaje. Él es quien nos guarda con vida y no permite que nuestros pies resbalen, porque tú nos has probado, Dios, nos has que, ¿se lee? Refinado como se refina la plata. Nos metiste en la red. Carga pesada pusiste sobre nuestros lomos, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Esa frase es pesada. Pasamos por el fuego y por el agua, pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. ¿Quién no ha pasado, al menos por situaciones así en la vida, y ha podido experimentar que el aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores? Es verdad. Y que nuevamente el Salmo 23 que dice: por amor de su nombre. Porque está la reputación de Dios como buen pastor en juego. Para llevarte a buenos pastos te hace pasar por lugares medio complicados, fuego, agua, pero tú nos sacaste un lugar de abundancia, lugares de delicados pastos. Y porque si Él no te guarda, está su reputación como pastor, ¿qué clase de Dios es ese que te lleva por la prueba y te abandona por la mitad? No fue el trono quien formó al rey David, fueron las cuevas. Y no son los buenos momentos los que forman y templan nuestro carácter y nuestra fe, sino que son las pruebas, los engaños, las persecuciones, los que creemos que es una injusticia, forman nuestro carácter. Siguiente diapositiva, no quiero tomar mucho tiempo. La reivindicación del rey. Dice: he aquí,
¿Qué decía? ¿Estamos? ¿Qué dice? Alguien que me lo lea mientras yo vuelvo al pasaje. ¿Se lee? ¿O lo dice muy clarito? Lo dice muy clarito. He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne, y aún ayer y antes, cuando Saúl reinaba sobre ti. Tú sacabas y volvías a Israel. Además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, tú serás sobre Israel. Perfecto. La pregunta que David seguramente se hizo en ese momento fue, como dijo esa a todos contra Juan, ¿se acuerdan? Y ahora me lo venís a decir. O sea, tuve años, 10 años escapándome, esquivando flechazos, lo que ya vimos recién. Y ahora ustedes me vienen a reconocer recién ahora. Tuvo que romperse todo del otro lado, tuvieron que terminar todo en desastre para que vengan a reconocerme. David podría haber dicho eso, tranquilamente. Pero ¿qué dice que hizo David después de eso? Vinieron pues todos los ancianos y David hizo ¿qué? Pacto con ellos. Guardó silencio. Después de 10 años pasando todo ese tipo de vicisitudes, o sea, con 30 años recién cumplidos, David tenía el temple y la madurez para permanecer en silencio y esperar que el crédito y la reivindicación no vengan de sus palabras, vengan de los demás. Dice Salmos 37, del 1 al 6, dice, no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Ojo, porque para que te dé las peticiones de tu corazón hay que venir haciendo todo lo anterior. Ahí va. Esta es la parte que en general no se lee. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, para que te dé las peticiones de tu corazón, y Él hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Nosotros? No, Él. La reivindicación viene de Él. Mefiboset, la reivindicación vino de David. Él era un lisiado. Por más que Mefiboset esté en el Lodebar a los gritos, soy el descendiente del rey, merezco las tierras. La gente iba a pasar y decir, ¿qué te pasa? Pero fue el rey el que lo llamó y le dijo, vení. Una reflexión respecto a esto es, ¿podemos seguir? No se trata de nosotros, sino de Dios. Santiago dice, esto sabéis, mis amados hermanos, que cada uno sea que pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué tiene que ver con esto? Que David podía tener ira en su corazón. Hermano, me hicieron vagar por todos lados, me picaron los escorpiones, me morí de sed, mirá la llaga que tengo por haber estado en el desierto. No, ahora la van a pagar. Todo lo que ustedes quieran con ese palabrerío, pero ahora no confío en ninguno. No. David entendía que había un propósito más alto que él. No importa mi ego, dijo David. No, acá Dios me puso para administrar su pueblo, Israel. Entonces yo, después de lo que aprendí en el desierto es, calladito la boca, escucho todo lo que tengan para decir y voy a hacer pacto con ustedes. Y eso me habla de un gesto, siguiente diapositiva, un gesto enorme de humildad. Y el rey David hizo con ellos alianza en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey. Tener carácter fuerte significa ser capaz de morderme la lengua, contar hasta 10 y darle la posibilidad a las personas que durante tiempo me dieron la espalda, se comportaron mal conmigo o podrían haberlo hecho, darle una nueva posibilidad. Ok, empecemos de nuevo. Porque como decíamos, hay un objetivo mucho más grande que yo. No se trata de mí. Fíjense, la única vez que David, o de las pocas veces que David dijo esto se trata de mí, Flor de Macana se mandó con Betsabé. Y ahí quedó su consecuencia. Y Dios no se la dejó pasar. Pero hasta acá venía
posponiendo su agenda personal en función del reino. ¿Esas son las cualidades requeridas por un líder? Sí, pero también por un hijo de Dios. Porque cuando uno está en el servicio a Dios, en donde sea, dentro o fuera de la iglesia, no se trata de mí. Cuando alguien viene y te dice, qué buena actitud tuviste, qué linda que es tu vida, qué lindo lo que lograste. No, lo lograste. Dice Corintio, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Vino todo de Dios. Y David entendió, a una muy corta edad, que la exaltación viene de Dios, no de los hombres. En 1 de Samuel 2, 7 y 8 dice, el Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta, levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes. Es Él, al principio y al final, en todo el tiempo es Él. David recordó también de dónde era que venía. Segunda Samuel 7:8, cuando David es ungido, dice, ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe del pueblo de Israel. La reina Valera dice, yo te saqué de atrás de la oveja. Yo sé de dónde venís. Vos eras el más insignificante de tu hermano, no porque eras el insignificante, no es la palabra, pero eras el menor. Tenías hermanos guerreros, vos eras menor de edad, ni siquiera te presentaron como para rey. Yo te saqué de ahí. Eras un chico suave, tocabas el arpa, no eras muy agraciado en el arte de la guerra. Te convertí en rey, te forjé. No te olvidé nunca de dónde fue que te saqué. Dios le recuerda a David de dónde es que lo sacó. Segunda Samuel 7:18 dice, entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo, ¿quién soy yo, oh Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta acá? David pasó de ser llamado por Dios, empezar con el pie derecho, como veíamos, todo salía bien, a que todo se le complicó. Entró en la escuelita de Dios. Vimos de qué se trata la escuelita de Dios. Nada fácil. Forjó el carácter, de la escuelita de Dios se graduó un hombre listo para ser rey sobre todo Israel. Vino la reivindicación, no de parte de él, sino de los demás. Los demás dijeron, che, eras vos el que nos sacaba la guerra. No era Saúl, Saúl andaba, era cualquier cosa. No les recriminó, tuvo la humildad de posponer su ego en función del reino, del objetivo de Dios. Y esto me lleva a algunas reflexiones, si podemos ahí, algunos pensamientos finales. Al morir Saúl, es Abner quien pone a dedo y sostiene a Isboset, ya lo vimos. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Saben cuánto reinó Isboset? 2 años. ¿Cuánto reinó David sobre Israel? 40. Ahí no, esa es una clara diferencia de cuando el hombre sostiene la obra, la duración es poca y trágica. Cuando es Dios quien sostiene la obra, es duradera y gloriosa. Siguiente. Aún con el llamado de Dios, y empezando con el pie derecho, lo que decíamos, muchas veces eso no es garantía de nada, se puede complicar, y muchas veces significa que Dios quiere refinarnos, como decía David, como la plata. Siguiente diapositiva. Van a haber complicaciones, incluso yendo por el camino que Dios trazó. ¿Sí? También lo veíamos. Siguiente diapositiva. Si amamos a Dios, aunque lleve tiempo, todo cooperará a nuestro favor. Romanos 8:28. Porque los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y una última reflexión, que era a la que quería llegar. Este de acá. Este de acá quiero detener. Podría venir un día donde viene nuestra reivindicación. Pasamos por todas las escuelitas de Dios, fuimos forjados en el carácter, el mundo, va a venir nuestra reivindicación, como dice ahí, todo el mundo va a reconocer y llega nuestro buen momento. Llega nuestro buen momento de reconocimiento social, un buen momento socioeconómico, un buen momento en la iglesia o lo que sea. ¿Qué actitud vamos a tener ahí? Porque a veces buscar a Dios en las cuevas y cuando no tenés nada es mucho más fácil. Pero, ¿cuál va a ser nuestro corazón cuando llegue el momento de reunirnos con todos los ancianos, como David? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer pacto con ellos? ¿Vamos a priorizar la voluntad de Dios o vamos a anteponer nuestro ego? Porque hay un dicho que dice, el dinero cambia a las personas.
El poder cambia a las personas, el estatus cambia a las personas, no las cambia, las muestra tal cual son. No hay manera más barata de saber cómo es alguien que ponerle plata en la mano. Ahí vas a saber cómo es. ¿Y qué va a pasar cuando llegue nuestro bienestar, nuestra reivindicación? Vamos a tener ese corazón humilde que tuvo David, anteponiendo el propósito por el cual él fue llamado, porque Dios no lo hizo pasar por la escuelita del desierto para que cuando llegue el momento de la reivindicación diga, esto es mío. No, 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 no. Esto es de Dios. Y esta es mi oración, porque en las malas yo sé que siempre busqué a Dios y personalmente sé que en las buenas me cuesta un montón más porque me distraigo y creo que yo estoy ahí por mí y no es por mí. Mi familia hermosa no es por mí. Mi laburo no es por mí, es por el Señor. Y ese yo creo que es quedarnos con esta parte de David, no con el de Betsabé, con esta parte de David. Cómo Dios lo llevó por su escuelita, lo hizo aprender, lo forjó, y que esa prueba y todo esos martillazos en el yunque valgan la pena. No nos apropiemos, no le robemos el crédito a Dios, porque estamos ahí por Dios y para Dios. Ojalá podamos ver en esta historia algo para nosotros de un corazón, como Mefiboset, de humildad y de entender de que se trata de Dios y no de nosotros. Así que bueno, muchas gracias.